Bien, hoy vamos desde Cuaderno de Economía a hablar de dos activos, en concreto dos activos refugio, ¿no? Son dos activos refugio o también conocidos como activos defensivos, desde donde nosotros vamos a analizar o ejercer un análisis muy honesto, muy sincero del futuro del oro en primera instancia y el futuro del dólar de los Estados Unidos. Así que sin más, vamos a entrar a tema. El contexto general creo que lo vamos a dejar para dentro de un minuto, porque quisiera diseñar una pequeña introducción a propósito de estos dos activos refugio, ¿no? Creemos que ambos son en concreto, parte de una retórica de los mercados, sobre todo en este 2025, una narrativa donde hemos encontrado muchas disonancias cognitivas alrededor de ambos vehículos de inversión, el oro y el dólar estadounidense. Son en concreto dos movimientos, el oro y el dólar de los Estados Unidos, que están captando la atención de los mercados, no solamente globales, sino también regionales. Por un lado, el retroceso reciente del oro no es que haya encendido alarmas, pero sí llamó la atención. Tras 8 semanas, si ustedes me apuran, 9 semanas de una recurrente señal alcista, el metal noble ha atado esta semana de prácticamente dos ajustes consecutivos. En concreto uno, que sí fue muy evidente el día martes, pero ya para el miércoles, para el día de ayer, esto se fue moderando, ¿no? Y el oro comenzó una volatilidad muy cautelosa, con decrecimientos, con retrocesos prácticamente marginales. Por otro, el impacto recurrente, sostenido, constante, prolongado, extensivo del dólar estadounidense también ha marcado la pauta este año, este 2025. Un impacto que muchos economistas, bancos, fondos y firmas gestoras de activos lo han motejado como de debilidad. Y acá sí me tengo que detener, porque el dólar nunca va a ser una moneda débil, nunca, nunca va a ser o constituir una divisa débil. Puede estar golpeado el dólar, puede estar quiñado, puede estar pateado, puede estar doblado en dos, en tres, en cuatro, pero que sea débil. A ver, con 2/5 de las reservas internacionales de los bancos centrales globales explicados en dólares de los Estados Unidos, es bien jodido que el dólar sea una moneda débil. Pero ambos fenómenos, sin lugar a dudas, están muy correlacionados, íntimamente conectados con la economía de los Estados Unidos, la primera economía del planeta, y evidentemente con la política monetaria y bancaria de la Reserva Federal, o Fed en inglés. Así que con esa instrucción, con esa instructiva y con esa introducción es que vamos a iniciar este podcast, ¿no? Pero no quisiera iniciar antes este podcast sin mencionar a una herramienta, Investing Pro, una herramienta que ha innovado, no solamente ha innovado el mundo del trading, sino que ha registrado una disrupción positiva dentro del mundo del trading que creemos que es de destacar, ¿no? Y es muy destacable, ¿no? Quisiera ya un poquito más adelante enseñarles o mostrarles de lo que se trata esta herramienta, pero de momento creo que es importante que ustedes sepan que existe Investing Pro dentro de la plataforma investing.com. Y no solamente eso, si ustedes ingresan a la plataforma investing.com, van a encontrar, ¿no?, a la herramienta y van a encontrar un nivel de accesibilidad a la herramienta. Y si ustedes desean
incorporarse a este club selecto de una herramienta que les va a permitir un análisis mucho más quirúrgico de los mercados. Bien, si ustedes desean pueden ingresar con este código QR y mencionar el código Cuaderno de Economía, recibirán un 15% adicional a las promociones muy cercanas ya que va a brindar investing.com. Así que, por favor, es algo que yo lo recomiendo, sin lugar a dudas, Investing Pro de investing.com. E insisto, si ustedes ingresan con este código QR y con el código Cuaderno de Economía, recibirán un 15% de descuento al momento de suscribirse a esta super mega herramienta que les va a permitir cartografiar el mercado con una precisión quirúrgica de campeonato. Así que ahí tienen el código QR, ahí tienen el código Cuaderno de Economía para que reciban su respectivo descuento, ¿no? Un descuento sobre ya los descuentos diseñados que se vienen a futuro, ¿no? Y que los voy a enseñar rápidamente, ¿por qué no? Vamos a mostrar rapidito nomás cuáles son esos descuentos. Ahí están, se viene el Black Friday anticipado y se vienen también 2 o 3 o hasta 3 promociones que a mí me parecen que son las mejores, ¿no? Que son el Black Friday, que es la gran estrella del año, el Cyber Monday y también el Cyber Monday extendido, ¿no? Todo esto entre noviembre y diciembre de este año. Así que ya saben, Investing Pro, ¿no? Una herramienta y tienen el código QR, una herramienta quirúrgica para analizar mercados, muy completa, y ahí tienen el código QR, ¿no? Bien, dicho esto, vamos entonces a nuestro tema, ¿no? Nuestro tema, el tema que nos involucra en esta ocasión, ¿no? Que es el oro y el dólar, ¿no? Previo a eso, a ver, unos saludos. Interesante tema, nos dice arroba lacuarel2, Ox McLean nos dice buenos días, no, lo que pasa es que el vivo ya lo íbamos anunciando, ¿verdad? Entonces, buenos días, buenas noches, ¿no? Ya habíamos anunciado esto. Ox McLean nos está saludando desde la mañana. Gracias por esperar en todo caso, ¿no? Renzo Giovanni, tercero, dice, tercero ¿en qué? En esperar. Bueno, y ya Renzo se ha añadido al podcast. Hola, profe, ¿cómo va? Acabo de cambiarlo todo a 3.395, espero no arrepentirme. Bueno, ha sido un buen cambio, ¿no? Ha sido un buen tipo de cambio, ¿no? Dado el golpe que está recibiendo el dólar, un golpe que esperemos que ya se modere para el 2026, ¿no? Gracias, Renzo, como siempre, por tus saludos. Bien, entonces, decíamos que tras esta promoción de Investing Pro, desde donde ustedes pueden acceder a través de investing.com, ¿no? Vamos al contexto general. A ver, el panorama, vamos a dibujar un poco el escenario, el hábitat, el ecosistema. Este 2025 ha sido muy atípico para los activos tradicionales de refugio y para la moneda de reserva global, ¿no? De eso quedó claro. El oro ha registrado un avance extraordinario, espectacular, alrededor de una media del 50% tanto para el contrato como para el spot o precio al contado, alcanzando máximos históricos de hasta de 4.000, casi rozando el umbral psicológico de los $4.400 la onza Troy, ¿no? Antes del ajuste de esta semana. Este metal noble, el metal noble en concreto, tocó estos niveles superiores, impulsado en concreto por expectativas de recortes en la tasa de referencia de corto plazo de la Fed. Y esto, evidentemente, ha incrementado, ha aumentado la expectativa de demanda como activo refugio, por un lado. Por otro lado, la compra de los bancos centrales mundiales, tanto de economías industrializadas como economías emergentes, también han sido críticas sobre el precio del oro. Y evidentemente, las tensiones políticas que no faltaron este 2025 también provocaron una relativa expectativa con señal alcista sobre el metal amarillo, ¿no? Tuvimos el ataque sobre Gaza por parte de Israel, tuvimos la guerra Rusia-Ucrania, que llegó a un momento de estancamiento, de aletargamiento, lo que también hacía dudar a los mercados a propósito de la viabilidad de continuar con esta guerra.
esos coqueteos con la paz también fueron producto de una suerte de eventos que provocaron marchas y contramarchas alrededor tanto del oro como del dólar de los Estados Unidos, ¿no? Y quizás ya lo último, todas estas tensiones geopolíticas a propósito de la guerra comercial arancelaria emprendida desde los Estados Unidos, en concreto desde el mes de abril, que no han permitido mapear el mercado. Y cuando tú no mapeas el mercado, lo que surge entre economistas, bancos, fondos abiertos, fondos cerrados y firmas gestoras de activos es una incertidumbre brutal. ¿Por qué? Porque prácticamente al no mapear el mercado, no puedes cartografiar tus estrategias tanto de adquisición como de venta de determinados activos, ¿no? En simultáneo o al mismo tiempo, el dólar estadounidense, y para eso vamos a analizar el índice DXY, que no es otra cosa que el índice dólar, que explica el tipo de cambio entre el dólar y 6 monedas duras, a saber, euro, franco suizo, corona sueca, libra esterlina, dólar canadiense, sí, Canadá tiene un dólar, increíble, dólar canadiense y evidentemente el yen japonés, ¿no? Y se les dice duras porque no solamente son de recurrente negociación con el dólar, sino que corresponderían a los principales socios comerciales de los Estados Unidos. Claro, el índice DXY tiene un bemol muy importante y es el siguiente. El índice DXY no muestra, no brinda con exactitud cuál es o cuál será la trayectoria del dólar en el corto y en el largo plazo. Primero porque es imposible seguirle el derrotero al dólar, ¿no? Y acá sí quiero hacer un paréntesis muy, muy puntual. Cuando ustedes lean en un periódico o en una revista económica a un economista, a un colega, hablando de que el dólar va a cerrar a fin de año en tanto, no sé, estoy inventando, ojo, estoy inventando. Si ustedes van a leer que el dólar va a cerrar en 3,38 unidades por billete verde, o en, no sé, si estamos hablando de pesos mexicanos, va a cerrar en 18,96 unidades de peso mexicano por dólar de los Estados Unidos, o si estamos hablando de reales y cerrará pues en 5,4 reales por dólar. Bueno, cuando lean a un economista decir estas estupideces, por favor agarren ese periódico, pillen ese periódico y envuelvan lo que quieran. Envuelvan paltas o aguacates, como dicen en México, envuelvan pescado, envuelvan lo que quieran, porque ese economista no sirve. Es imposible pronosticar el tipo de cambio, ni siquiera lo puedes estimar. Es mucho más serio que un chamán andino, quechua, ¿no? Con sus hojas de coca, con todo respeto, ¿no? Pronostique el tipo de cambio que un economista de la Universidad del Pacífico o de Stanford o de Mannheim o de la Universidad de Tokio lo haga. Así que por favor, mucho cuidado con esos economistas vendehumos que básicamente son economistas gestores de bancos, ¿no? Básicamente son economistas gestores que trabajan gestionando bancos y evidentemente haciéndole mucho daño al mercado. Cierro ese paréntesis, cierro esa advertencia, ¿no? Y lo mismo si lo ven por televisión, no sé, en alguna señal radial o televisiva, bueno, mejor cambien y vean una película en cualquiera de las plataformas de streaming que hay en el mercado, porque ese economista, repito, insisto, no sirve para nada. Bien, dicho esto, decía yo que el DXY o el índice dólar en realidad y en concreto es una métrica. Es una métrica que si uno como analista anota determinado olfato, puede remotamente, podría seguir el derrotero al billete, a la moneda de George Washington. Pero de ahí a que el DXY o DXY
sirva, funja como el elemento, la variable crítica, clave para pronosticar tipo de cambio, no, 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 olvídense, eso no existe, eso no existe. Así que por ese lado, por favor, hay que ser, pues, hay que ser muy claros, ¿no? Hay que ser muy claros porque eso no se puede hacer, ¿no? No se puede hacer y no solamente no se puede hacer, sino que no se debe hacer, no se debe hacer, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Decíamos que en simultáneo el dólar de los Estados Unidos está atando de un año muy complejo. Ha retrocedido prácticamente 2 dígitos contra otras grandes divisas este año, ¿no? Entre ellas divisas regionales de América Latina, ¿no? Donde destaca evidentemente las monedas de las dos economías más grandes de América Latina. Hablo básicamente del peso mexicano y del real brasilero, ¿no? De México y Brasil respectivamente y evidentemente, ¿no? Claro, la prensa se llena la boca diciendo de que el sol, que el supersol, de que el sol es una moneda y también las autoridades políticas y económicas. Ok, está bien, ya, te compro eso, compadre. Si te hace feliz, si te pone contento publicar eso en tus dos pseudo medios económicos, bien por ti, bien por ti. Pero la realidad es que el sol es una moneda que sí se ha fortalecido junto a el 90% de las monedas globales frente al dólar. Esa es la realidad. Y no por ello estamos hablando ni de un supersol, ni del dólar sudamericano, ni tanto apodo y mote le han puesto al pobre sol, ¿no? Sí existe, y es verdad, que el Banco Central de Perú, que además y todavía es la única institución seria, profesional, meritocrática, que se maneja en función a normativas, a códigos, a leyes establecidas, a manuales de procedimientos establecidos, me pongo de pie por Julio Velarde, carajo, ¿ya? Es verdad que el BCR ha mantenido no solamente a raya la inflación, bueno, en realidad no estamos creciendo mucho, no estamos creciendo mucho y por eso la inflación como que está todavía ahí media tibiecita, ¿no? No es que la inflación, una inflación controlada sea lo mejor, tampoco es lo peor, pero vamos, que cuando una economía se mueve, la inflación también se mueve. Y si vemos que la inflación no se está moviendo de acuerdo a un crecimiento sólido, sostenido y sostenible y prolongado, es porque eso nos debería significar una banderita roja. Pero bueno, ya eso da para otro programa. Ya, bueno, sigo con Julio Velarde, me quito el sombrero, me pongo de pie. Sí es cierto que el BCR ha mantenido bastante cuidado, ha registrado mucho cuidado en el tratamiento no solamente del sistema de precios de la economía, leído desde la inflación, sino también ha tenido mucho cuidado con los niveles de reserva, endeudamiento y evidentemente protegiendo bastante al sol, ¿no? Pero también es cierto, y en simultáneo, más allá del BCR, más allá de la excelencia institucional del BCR, también es cierto que el Perú es una economía que recibe una cantidad toneladas de dólares, tanto por la minería ilegal como por el narco. Y esa sobreoferta también ha presionado a un dólar más moderado que otros años, ¿no? Bien, entonces decíamos que ha retrocedido, ¿no? El dólar, en este caso, si usamos la métrica del índice dólar, en casi 2 dígitos contra otras monedas, ¿no? Incluso regionales. Ahora, estos dos hechos, estos dos fenómenos, ¿están correlacionados? Pues sí, hablo del oro y del dólar de los Estados Unidos. Claro, cuando el dólar sube, el oro baja, y cuando el dólar sube, el dólar baja, el oro tiende a subir, ¿no? Pero recordemos que en economía correlación no es casualidad y tampoco es causalidad, ¿no? Yo creo que es importante, si eres un trader, si eres un inversionista,
que me está escuchando, asumir que eso también es una realidad, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Acá Renzo nos dice, ojalá que cierre en 3.80. Oye, ¿qué te pasa? No, hombre, no. A ver, yo creo que un dólar alto golpea mucho a los hogares de bajos ingresos, ¿no? Y un dólar alto, como sucedió en el 2021, fue un arma financiera de destrucción masiva, ¿no? Y de destrucción masiva ¿para quiénes? Para estas familias de muy bajos ingresos. Y con un 27% de pobreza monetaria, Renzo, perdóname, pero esa expresión no te la acepto y no te la compro porque estás atacando el ingreso de 27, casi 30, un tercio de la población de Perú que está en pobreza monetaria, ¿no? Claro, también puedes estar golpeando a las exportaciones de Perú. Y siendo nosotros una economía primario exportadora, Renzo, es muy difícil ejercer una actividad exportadora en cobre, por ejemplo, o en oro, ¿no? Con un dólar alto, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que tener, perdón, importadora con un dólar alto, ¿no? Los exportadores de mineral felices de la vida, van a ganar mucho dinero, pero el problema también viene por el lado de la importación de bienes y servicios, que ahí sí, ¿no? Los hogares pobres, ¿no? Los hogares de bajos ingresos pueden verse afectados. No copies la retórica de actores que en el 2021 eh, cometieron la inmoralidad de desearle a la gente un dólar a 6 soles. No sé si lo recuerdas. No, no cometas eso, por favor. ¿Ya? Bueno, es una broma, sin lugar a dudas, porque acabo de ver tu risita, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con esas bromas. ¿Ya? Nada, te mando un abrazo, Renzo, te mando un abrazo. Bueno, entonces, decíamos que evidentemente estos dos hechos están correlacionados, la correlación entre el oro y el dólar de los Estados Unidos es inversa, esto ya lo vamos a explicar más adelante. Y habíamos dicho también que correlación, por lo menos y de momento, y si ustedes me apuran, en economía no es causalidad y no es casualidad, ¿no? Cuando el dólar ajusta, el oro sube, cuando el dólar sube, el oro baja, ¿no? Porque el oro es una inversión alternativa a las monedas fiduciarias. ¿Esto qué significa? Eh, la mayor parte de activos, de activos financieros, de vehículos de inversión, pagan intereses. El oro no lo paga, no paga intereses, ¿no? ¿Y qué sucede con los activos que pagan intereses? Son leídos en dólares de los Estados Unidos. Como el oro no devenga intereses, por un costo de oportunidad, mantener un lingote de oro, por ejemplo, es bajísimo. Y eso, respecto a otros vehículos de inversión que sí pagan intereses, conviene, conviene, es beneficioso, porque puedes recomponer carteras, porque puedes recomponer portafolios, porque puedes valorizar lo que tienes. Y además el oro es tan líquido y tan profundo que lo puedes utilizar hasta como moneda, ¿no? Y reserva evidentemente de valor. Lo que quiero decir es que el oro no debe en intereses, ¿ok? Pero el costo de oportunidad de mantener, por ejemplo, un lingote es bajo respecto o a propósito de otros vehículos de inversión que sí pagan intereses. De ahí esa relación inversa, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito la historia del oro y para eso quiero entrar un ratito a investing.com, España, para ver cómo ya a estas horas, ¿no? Siendo 19:10, cómo cerró el oro, ¿no? Lo podemos ver en el sentido de abajo, pero quiero ver un poquito la tendencia, ¿no? Y quiero ver cómo va el oro. Y para eso vamos a entrar a ver el oro a futuro, ¿no? Vamos a ver el futuro del oro, ¿no? Me voy a hacer me voy a hacer un poquito hacia abajo, ¿ya? Ahí está. Ok, entonces creo que todos lo vemos, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a ver
el oro, en este caso, el contrato del oro, ¿no? La verdad es que ha cerrado muy por encima de las expectativas del mercado, ¿no? 4.137,80 dólares la onza Troy, ¿no? Esto lo que nos indica es que ha habido un cambio, sí, en negativo, ¿no? Pero tampoco ha sido tan fuerte la caída, ¿no? Un 0,19% retroceso, 7,8 dólares menos. No creo que dibuje mucho la cancha o le mueva los ojos, le parpadee los ojos a los economistas, bancos, fondos y firmas gestoras de activos o traders o inversionistas, ¿no? Entonces, pero en todo caso, quiero ver cómo se fue moviendo el oro, ¿no? En función a el mercado y cómo fue cerrando también, ¿no? Acá podemos ver, sí, que hubo una volatilidad interesante, ¿no es cierto? Interesante dentro de nuestro día a día, ¿no? Al cierre del mercado en Asia, ¿no? Al cierre del mercado en Asia, ¿no? El oro sí parecía ya salir de esas zonas de retroceso, ¿no? Estamos básicamente acá en Asia y a medida que Asia ya iba cerrando y Europa iba abriendo, ya el oro iba moderándose, ¿no? Iba moderándose e iba registrando una señal bajista puntual del día, pero ya con el cierre de Europa, ¿no? Empezamos a observar una señal alcista alrededor del oro que nos permitía respirar tranquilos hacia, digamos, inicio de jornada, ¿no? Esto se intensificó más, se hizo más intenso a medida que nos íbamos acercando hacia el mediodía, ¿no? Ya estamos en el continente americano, ya estamos en el mercado americano, ¿no? Pero luego de ello, ¿no? Hubo dentro del mercado de contratos, hubo una serie de ventas muy puntuales, ¿no? Que moderaron y modularon el precio, pero luego hubo una compra inesperada, ¿no? Imaginamos que eh, los ETF en oro, ¿no? Reaccionaron, ¿no? Porque no todo fue venta, 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 ¿no? Claro, tanto inversionistas institucionales como no institucionales decidieron vender. Ni tontos, pues carajo, porque tenías un oro que tocó techos, ¿no? Como podemos verlo de alguna manera, eh, veamos pues un poquito el histórico, ¿no? Mira esos techos, pues, ¿no? O sea, sería tonto no haber vendido, ¿no? En momentos donde el oro había tocado, pues, o rozado los 4.400, como estamos viendo acá, ¿no? Y esto ha sido aquí nomás, a la vuelta de la esquina, el 19, ¿no? Entonces o sea, si no tomabas ganancias siendo inversionista institucional o no institucional, ¿no? Para buscar liquidez, porque no sé, que, en fin, revalorizar portafolios, recomponer estrategias, comprarte tu moto Ducati, lo que tú quieras, ¿ya? Tendrías que haber sido pues un indocumentado financiero para no hacerlo, ¿no? Me dejo entender. Ahora, que después te hayas asustado, ¿no? Y por conducta de manada hayas decidido frenar un poco tus ventas, ya es un tema que pudo haber sido parte, ¿no? Del equipo, del team vendedor, ¿no? Pero, si bien es cierto, fueron los institucionales y no institucionales totalmente especulativos, los cojudos, quienes asumieron este rol de venta, los bancos centrales del planeta, sobre todo en China, sobre todo el Banco Central Europeo, y determinados bancos centrales también regionales, el Bancico en México y el Banco Central de Brasil, dijeron no, no. Y también los ETF dijeron no, no vamos a vender. Y por eso es que el oro no se desplomó a los niveles
que hemos visto, ¿no? Que hemos visto hace pues un ratito, ¿no? Por eso es que el oro se ha mantenido porfiado, resiliente, y ha llegado, ¿no es cierto?, al fin de esta semana, que no ha sido una semana negra para el oro, por favor. No ha sido una, o sea, ¿cómo va a ser una semana negra para un metal precioso que hace un año no valía más de $2.500 la onza Troy? Y hoy día lo estamos viendo a niveles de 4.000, más de $4.100. Entonces, no asustarse creo que es la clave en los mercados y ser muy disciplinado y sobre todo conocer mucho el mercado para no entrar en pánico, ¿no? Y para ejercer evidentemente una saludable práctica en función a qué cosa, a dos, al análisis técnico y al análisis fundamental, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que eso es muy, muy importante y sobre todo muy saludable, ¿no? Oye, Renzo, ya pues, no te resientas, compadre. Perdóname por el cuadre, pero es que no vas a poner eso, pues. ¿Ya? Te voy a castigar, te voy a sacar te voy a sacar del salón. Bueno, este, eso a propósito del mercado de contratos. Ahora, ¿por qué me fijo en los mercados de contratos? Porque, claro, ustedes dirán, oye, huevón, Eduardo, Sambo, Sambo, escúchame, yo que te, yo que te estimo. Un saludo a mi gran amigo Boris Berezowski, por favor. Le mando un abrazo a mi amigo Boris Berezowski de Las Casas. Este, bueno, observar siempre la trayectoria de los mercados futuros como analista te permite básicamente dos cosas, ¿no? Quizá tres, pero dos cosas son claves, ¿no? Primero, detectar la tendencia, que es muy importante en un activo. A mí me parece que eso de ver precios de soporte, precios de resistencia, un precio de soporte es cuando la demanda supera la oferta y pues está, el precio del activo sube y de resistencia pasa lo inverso, ¿no? La oferta supera la demanda y el precio tiende a recortar. Bueno, más que ver es observar o diagnosticar o reflexionar alrededor de cuestiones técnicas, puntuales, del día, ¿no? De la hora. Yo creo que lo que te permite ver y observar, u observar, porque son dos cosas distintas, ver y observar, el mercado de contratos de cualquier activo, del que quieras, ¿ah? Soja o soya, como quieras, café, cacao, oro, dólar, Walmart, Nvidia, Microsoft, Meta, lo que quieras. Creo que lo importante de observar los mercados de contratos es la tendencia, porque la tendencia lo define todo. ¿Me dejo entender? La tendencia define no solamente esa capacidad que tiene el activo de ser resiliente, en este caso como el oro, ¿no? Como el mercado del oro, que vean esa resiliencia. O sea, cayó, cayó, pero ahí está, luchándola, a pesar de todos y contra todos, ¿no? O sea, ni Chuck Norris, ¿ya? Entonces, creo que te permite ver la tendencia y la tendencia me lleva a la segunda reflexión, ¿no? De por qué, por lo menos yo, perdonen que hable en primera persona como analista, me gusta ver el contrato antes que el spot o el precio al contado, porque con la tendencia yo puedo medir el ritmo del mercado, ¿no? Puedo observar cómo el mercado va ahí yendo o qué dirección va a tomar el mercado. Y ya que estamos hablando, le dije dos o tres cositas, ya que estamos hablando de tendencia y dirección, hay algo que ya es inherente al analista y es su olfato. Si tú tienes tendencia y tienes más o menos el derrotero, ¿no? La bitácora que va a continuar o va a seguir el activo, ya tu olfato
te va a decir lo siguiente, y lo voy a responder colgándome al oro. Mi olfato me dice que esta semana no fue trágica para el oro. Mi olfato me dice, a la luz de lo que puedo ver en el mercado de contratos, que el oro sí ha tenido recortes puntuales, pero la tendencia y la dirección vienen colgadas a señales alcistas. Por lo menos para el siguiente cuatrimestre móvil, que termina en abril, creo, no sé, a ver, eh, noviembre, diciembre, enero, febrero, en febrero, perdón, termina, o para el próximo semestre móvil, que ese sí termina en abril, ¿no? Marzo y abril. Entonces, para el siguiente semestre móvil, yo veo un oro fortalecido. Y además fortalecido porque el 29 de octubre de este mes se va a reunir nada más y nada menos que el Comité Federal de Mercados Abiertos, FONC en inglés, de la Fed. Y acá ya tengo que ponerme un poquito más técnico y decirles que en un 99% la tasa de referencia de corto plazo de la Fed va a bajar en 25 puntos básicos. Y eso nuevamente va a golpear al dólar estadounidense. Y eso va a significar que lo que estamos viendo acá en la gráfica, ¿no? Nuevamente va a seguir una trayectoria alcista, ¿no? Y vamos a ver, evidentemente, precios de soporte, ¿no? Donde el soporte va a significar que la demanda le va a ganar a la oferta, ¿no? Bien, eso por un lado. Ahora, si vamos a ver el precio, vamos a ver si yo realmente estoy en lo correcto, ¿no? Y lo que me dice acá investing.com, ¿no? Es que sí, que estoy en lo correcto, ¿no? Acabo de entrar ahorita, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Nos dice que al final de la semana, economistas, bancos, fondos y firmas gestoras de activos están recomendando compra. Sí, una compra más tirada a lo neutral que a compra fuerte, pero es compra al fin y al cabo. Pero ¿qué me dicen acá en la pantalla, ¿no? En la pantalla, arribita, a la derecha, ¿qué nos dice la pantalla? Nos está hablando de compras fuertes. Nos está hablando de compras fuertes para la semana y para el mes. Entonces no estoy equivocado, pues. No estoy equivocado. Por lo menos tan equivocado no estoy, ¿no? Y eso pues ya dice mucho, ¿no? Bien, ah, voy a hacer una pequeña pausa técnica, ¿no? Tenemos algunos problemitas, ¿ya? Pero los voy a dejar por unos cuantos minutitos, ¿ya? Por favor, aquí tienen el QR de Investing Pro, ¿no? Les voy a dejar por unos cuantos minutitos. Tengo que atender una pausa técnica y ahí regreso, ¿vale?
Bien, ya estoy de regreso. Mil disculpas. Problemitas técnicos con el internet y con los vecinos que me tocaron. Bueno, entonces creo que es importante volver a nuestras. Yo creo que es importante también ver que y observar que estamos frente a un ciclo que no creemos que termine de manera tan abrupta, un ciclo alcista del oro que termine tan abrupta, de manera por lo menos y de momento tan abrupta, decía yo, ¿no? Entonces, creemos que el mercado de contratos nos está mandando muchas señales. Nos está diciendo básicamente que lo del oro de esta semana ha sido un bache, producto de compras puntuales, perdón, de ventas puntuales, producto de recomposición de carteras, pero de ninguna manera es una tendencia, de ninguna manera es una narrativa, una retórica, una vocación hacia la baja. Más bien, lo que nos está diciendo acá, en función al resumen que estamos viendo, a estos barómetros, a estos termómetros, a estos relojes, eh, a estos tacómetros del mercado, es lo siguiente, que la compra que hoy día ha cerrado en una compra casi neutral, en la semana y en el mes, como estamos viendo arriba hacia la derecha, va a convertirse en una compra fuerte, ¿no? Y eso es también importante dentro del mercado de futuros, porque un mercado de futuro explica un precio adelantado, un precio proyectado a determinado espacio temporal. En este caso, estamos viendo futuros, contratos futuros con cierre a diciembre. Y eso nos lleva a reflexionar en torno a algo que nos parece sumamente interesante en el oro. Y es que a este precio que estamos viendo, que es un precio alto, 4.137,80 no es para nada moco de pavo, ¿no? Vean nomás ustedes cómo estuvo hace un año, ¿no? Acá donde estoy, acá, por ejemplo, donde estoy sombreando, hace un año estaba en 2.541, ¿no? Ahí donde he sombreado, ¿ya? Entonces, a este precio que economistas, bancos, fondos y firmas gestoras de activos te digan, compra, y a la semana te digan compra fuerte y al mes te digan compra fuerte, es porque algo saben que se les va a venir. Y eso que se va a venir se llama, tiene nombre propio, se llama este señor. ¿Y quién es este señor con cara de pericotito, de ratoncito? Este señor es Jerome Powell, presidente del sistema de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, y que agrupa a 12 bancos centrales federales en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que el 29 de, esa es la Reserva Federal, que está muy cerquita de la Casa Blanca, ¿no? En Washington, lo que va a suceder es que el 29 de octubre, lo más probable, en un 99%, es que la horquilla actual de tasas de referencia a corto plazo de la Fed, que se ubica entre un 4 a 4,25% como techo, sean ajustadas en un cuarto de punto porcentual, es decir, cierren en 3,75 y 4 redondos como techo, ¿no? Por ciento. Y esto, repito, ya lo dije hace un ratito antes de la pausa, va a estimular, dinamizar y provocar una nueva victoria del oro como refugio, como valor, como activo refugio y como activo defensivo. ¿Mm? Entonces, confiemos en eso, confiemos que haya esa vocación alcista del oro, ¿no? Yo creo que
tanto economistas, bancos, fondos y firmas gestoras de activos nos están dando, de momento, nos están dando la razón, ¿no? Nos están dando la razón. Entonces, en resumidas cuentas, eh, las causas del retroceso del ajuste del oro fueron toma de beneficios, condiciones técnicas, sobrecalentamiento. Determinados analistas indicaron de que el oro corría demasiado y estaba ya ingresando a su zona de corrección. Esto en castellano significa que ya había que quitarle la cafeína, ¿no? Así como en esas fiestas infantiles los niños comienzan a correr porque han comido mucha azúcar y han tomado mucha gaseosa llena de cafeína, bueno, ya era el momento de quitarle ese dulce al oro, ¿no? Y calmarlo, ¿no? Entonces había toma de beneficios, condiciones técnicas y, y también hubo como una suerte de brío momentáneo de la moneda de George Washington. El dólar estadounidense tímidamente, torpemente y tardíamente se fortaleció de la nada. Y es que hubo rumores, ventarrones, bulos, chismes de que la economía estadounidense venía bien, ¿no? Y es que la anticipación de que la economía de Estados Unidos podría notar indicadores más fuertes de lo esperado, reduciendo la urgencia del oro como refugio, fue también parte de la narrativa en esta semana. Pero esto último, a propósito del apagón federal o shutdown, que ya lleva más de 20 días y que ahorita puede romper el récord, ¿no? Anterior del 2018, me parece, cuando el shutdown significó 35 días de apagón de las agencias federales. Esto es relativo, esto es muy relativo, de que, ay, que la economía le está yendo en Estados Unidos es relativo. ¿Por qué? Porque aún no se cuentan con los datos estadísticos de las agencias federales rectoras de los números de la métrica local. Y es que el shutdown significa o explica que a el estadístico, por ejemplo, el Departamento de Comercio, no le va a llegar su cheque. Entonces no chambean, pues. O sea, equivale a que el INEI no chambee porque no les pagan, pues, porque el gobierno no, porque el MEF no le está pagando. Entonces no hay datos. Y si no hay datos, no hay mercado. Y si no hay mercado, no hay expectativas, ¿no? Entonces creo que esa es una razón, ¿no? Es una razón importante, ¿no? Ahora, también lo que ha golpeado al oro, como habíamos indicado, son las expectativas de que la Fed demorara o modere los recortes de los tipos, ¿no? Este lío, este chongo entre Donald Trump y Jerome Powell, ¿no? Que lo vemos acá, ¿no? Esta pelea que se ha dado entre Jerome Powell y Donald Trump, bueno, más Donald Trump contra Powell que viceversa, ¿no? Porque Powell es un caballero, ¿no? Esto también ha provocado bastante incertidumbre, ¿no? Y esto pudo haber decantado en que Powell diga, no, no voy a recortar tasas, voy a ir en contra del mercado. Y tiene sentido un poquito, porque la inflación en los Estados Unidos no modera. Se ha quedado, me parece, en 2,9 al mes de septiembre, y cuando el rango meta de la Fed es 2%. Entonces, tener casi un punto porcentual adicional a tu rango meta es jodido, ¿no? Entonces, tranquilamente Powell pudo haber dicho, ¿sabes qué, compadre? Mira, yo me voy en mayo. Es verdad, el mandato de Powell termina en mayo. Me voy en mayo, ¿ya? O sea, no me cuesta nada hacerte la pelea durante 7 meses, ¿no? Pero Powell es consciente también de que hay que darle un respiro a la economía estadounidense, no solamente por el lado de la inflación, sino por el lado de la posible y muy probable recesión. Porque recordemos que los apagones federales, los shutdown federales,
lo que impide pagar a los cargos públicos en las agencias federales son apagones recesivos, provocan recesión, ¿no? Porque no tienes maestros, porque no tienes enfermeras, porque no tienes policías, porque no tienes agentes ferroviarios, choferes. Entonces, esa gente no sale a trabajar. De hecho, el día de hoy han hecho cola para recibir alimentos, verduras, hortalizas, un poco de carne de pollo, etcétera. Empleados federales. Estamos hablando de Estados Unidos siglo XXI. Joder. Entonces, hay que atender a eso, ¿no? Hay que atender a eso, ¿no? Entonces, em, en un análisis muy rápido alrededor del oro, ¿no? Vamos un poquito a mostrar el oro. Renzo, ¿qué pasó, Renzo? Te has quedado callado, te asustaste por el cuadro. No, pues, Renzo, no te he cuadrado, ¿ya? Solamente te he dicho que no digas cosas que pueden asustar a la gente. No seas malo, ¿ya? Regresa, Renzo, regresa, pero regresa. Bueno, lo que decía es que am, vamos a, ¿cómo se llama? Sacar, vamos a hacer un poquito, vamos a ver qué les parece si vemos un ratito nomás, el oro spot, ¿ya? El oro spot, ¿no? El oro al contado, ¿no? El oro al contado. ¿Ya? ¿Les parece? Ahí lo vemos. No. Ese creo que es. No, ese no es. Vamos a sacarlo de pantalla. Dame un segundito. Eliminar el escenario. Ya. Vámonos a ver el oro al contado. ¿Ok? A ver un segundito. Compartimos. Sí, creo que ese es. Creo que ese es. Sí. Sí, ahí está el oro al contado. Yo me hago chiquito y analicemos el oro al contado. ¿Ya? Sacar esto acá. Bien, 4.112,10 ha sido el precio de cierre, ¿no? Vámonos, bueno, la gráfica, creo que la gráfica es clara, ¿no? Y muestra justamente esa resiliencia, ¿no? Eh, Asia cerraba con bastante volatilidad, ¿no? Sí, hasta las 3 de la mañana, ¿no? Pero de ahí Asia desplomó, ¿no? Europa repuntó un poquito y América ya pilló al oro con mayor fuerza y con mayor resiliencia. Todo ello para nuevamente golpear, pegarle al oro, ¿no? Hacia mediodía, casi una réplica del contrato, ¿no? Y siendo resiliente, cerrando en más de 4.112 dólares la onza Troy, ¿no? Ahora, una réplica del contrato, podríamos decir que sí, ¿no? Podríamos decir que sí. Pero lo cierto es que creemos que el camino, la ruta del oro, ¿no? Puede ser una ruta que, como hemos indicado, eh, no muestra resabios de ser un activo que retroceda recurrentemente. De hecho, va a rebotar la próxima semana. Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije. Mi responsabilidad. Asumo la responsabilidad. Va a rebotar la próxima semana. Ya lo dije, ya lo dije. O sea, yo tendría que ser bien pecho frío para no decirlo, ¿no? O sea, tendría que ser bien pecho frío para no decir, ¿sabes qué? El oro tiene tendencia, no tiene ninguna tendencia bajista, nada bajista, ¿no? O sea, no tiene ninguna resistencia ahorita el oro. Más bien lo que tiene son soportes, ¿no? Entonces, veamos si el, las gráficas de investing.com me dan la razón, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué recomiendan economistas, bancos, fondos y firmas gestoras de activos, ¿no?
neutral en este caso, pero, ¿no? O sea, la postura que deben de asumir los traders y los inversionistas sugería, en este caso, eh, es neutral. Pero, si ustedes ven arriba, a la derecha, donde voy a sombrear, acá, donde estoy sombreando acá, ¿ya? Vean estas tres últimas discriminantes, sobre todo las dos últimas. Semanal compra fuerte, mensual compra fuerte. O sea que este cierre neutral de la semana presente, digo yo, se va a convertir en una compra fuerte en la semana y en el siguiente mes. Es decir, el oro dentro de nuestra horquilla de análisis, ¿no? Ha venido para quedarse en los $4,100 la onza Troy. Y si me apuran, puede volver a esos niveles de 4,300. Ya lo dije, ya lo dije. El oro no va a bajar, no va a bajar. ¿De cuánto? De los 4,080. Y el oro se va a mantener en ese rango, ¿no? Entre los 4,150 a 4,300. A fin de año probablemente haya un brío especial empujado por el ajuste de tasas de la Reserva Federal del 29 de octubre, donde el oro incluso puede tocar o coquetear con los 4,500. Hace unos 15 días, hablando con un trader de oro, un saludo a Vero Asensio, gran amigo, le dije lo siguiente: el oro va a coquetear con los 4,400 y así fue. Luego le dije, el oro va a retroceder, porque claro, hay que ser bien huevón para no vender. A ese precio hay que ser bien cojudo. Pero creo que no nos equivocamos con Vero al plantear un oro que coqueteaba con los 4,400. Y así fue, y así fue. Lo podemos ver en el rango, ¿no? ¿No? Lo podemos ver en el rango, ¿no? Vamos a ver esos rangos, ¿no? Acá está arribita, ¿no? Acá lo estoy dibujando. 4,381. Eso es coquetear con los 4,400, ¿no? Entonces, sigamos, sigamos, ¿no? Entonces, nos da la razón la métrica de economistas, bancos, fondos y firmas gestoras de activos con estos relojes, con estos tacómetros, nos da la razón. Sobre todo en el diario, en el semanal y en el mensual, ¿no? Donde hay compra fuerte y compra fuerte respectivamente, ¿no? Entonces, creemos que efectivamente el oro ha venido para quedarse, como dije anteriormente, ¿no? Y no va a bajar, y no va a bajar. Me compro y me compro ese marrón, yo no tengo ningún problema, me compro ese marrón. Tampoco voy a hablar cojudeces como que el oro va a superar los $5,000 para el 2026, no, yo no voy a entrar en ese juego, pues me parece recontra, no sé si la vez pasada estaba escuchando a un analista decir que el oro se iba a los 12,000, ¿no? Y la verdad es que no voy a entrar en ese juego. Pero sí podríamos hablar de un oro tranquilamente a cierre de año que flirtee con esos $4,500 la onza Troy. Y probablemente ya para el 2026, un oro que coquetee con los 5,000, ¿no? Alrededor de, podría ser, ¿no? Pero más allá de ello, cautela, ¿no? Cautela, ¿no? Recordemos que el 2026, en teoría, es el año del rebote de los mercados, ¿no? No sé si se vaya Trump, Javier Milei sí se va a ir, tiene que irse, el duende Milei tiene que irse. Si no se va el duende Milei, ¿no? Y no se le vaca por incapacidad moral e incapacidad intelectual,
si no se le vaca por corrupto, bueno, pues ya, que salgan los tanques, digo yo, ¿no? O sea, no va a ser ni la primera ni la última vez en América Latina y en Argentina, aunque digan que los cuarteles hoy día en América Latina ya no tienen timbre, ¿ya? No sorprendería, ¿no? Pero el duende Milei tiene que irse. El que no se va a ir es Trump, desgraciadamente, pero sí se puede moderar, porque ya la gente está harta. Ver haciendo colas para adquirir hortalizas, para adquirir pan llevar a funcionarios, a cargos públicos de carrera, profesionales en políticas públicas, en gestión pública en los Estados Unidos del siglo XXI, ya asustó. Por lo menos a este pecho le ha asustado muchísimo, ¿no? Bien, entonces, el oro básicamente ha avanzado por razones técnicas válidas, pero también por sentimientos de mercado como miedo, liquidez, estímulos, pero esas mismas razones, y esto es lo curioso, que llevaron al oro al alza, también han permitido esos retrocesos puntuales el día de hoy, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso porque eh, lo que el mismo ajo ¿ya? Que mata a Drácula lo puede revivir en todo caso, ¿no? Es una comparación recontra estúpida, lo siento, pero es algo como que el mismo ajo que hace que Drácula huya, ¿ya? O la cruz, ¿ya? Bueno, la cruz también hace que Drácula pueda volver, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿No? Vlad Tepes fue un gran caballero que luchó por la cristiandad, ¿no? Entonces, allá por el siglo XV. Y este gran caballero también puede, ¿no es cierto? Volver nuevamente a la vida gracias a la cruz. Entonces, carajo, lo mismo pasa con el oro, ¿no? Lo mismo que llevó al oro al alza, lo pudo haber golpeado esta semana, ¿no? Los miedos, la liquidez, la recomposición de carteras, la valorización, también lo pudieron haber golpeado. O sea, son cosas, son dimensiones que elevaron el oro junto con la política monetaria de la Fed, junto con la bajada de tasa de referencia a corto plazo. Bueno, estas también, todos estos factores, toda esta mezcla, esta sopa, este chocolateo, este birlibirloque de factores, pueden también llevar al oro nuevamente a su trayectoria alcista, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en ello? ¿No? Entonces, creemos que eso es importante, ¿no? Entonces, ya hablamos de las perspectivas del oro, ¿no? Hay masturbaciones mentales como las del HSBC que mantienen una visión alcista, bacán, te compro eso, HSBC, pero tu previsión del 2026 a $5.000 la onza Troy, wow, que alguien deje de tomar tanta cafeína HBC en tus oficinas, por favor, ¿no? A corto plazo se espera más volatilidad y consolidación. ¿Esto qué significa? Que va a haber corrección, pero con vocación alcista. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal esa? Y esta será la narrativa de aquí a fin de año y posiblemente el primer semestre móvil del 2026, ¿no? Entonces, los factores a vigilar, ¿no? Mucho ojo con la publicación del índice de precios al consumidor, el CPI de Estados Unidos, el resultado de las negociaciones comerciales con China, la evolución del dólar estadounidense, la reunión FOMC de la Fed del 29 de octubre y su posible decisión de bajar la herramienta monetaria, tasa de referencia a corto plazo, en un cuarto de punto porcentual. Y por último, la prolongación del apagón federal que puede decantar en inflación y recesión. Mucho ojo con esos factores, ¿no? Bien, antes de entrar de golpe al dólar, quisiera hablarles también un poquito de Investing Pro, ¿no? Investing Pro, esta herramienta, ¿no? Que nos provoca, digamos, muy buena onda alrededor de lo que significa, ¿no es cierto? De lo que significa Investing Pro, ¿no? Investing Pro, ¿no? Una herramienta que nos va a permitir acceder a una plataforma muy completa de análisis, una plataforma
donde nosotros vamos a encontrar una serie de filtros, una serie de detalles, una serie de características alrededor, sobre todo de acciones, que nos van a permitir diseñar una estrategia de avanzada, ¿no? Una estrategia que se ha adelantado por lo menos una década a su espacio-tiempo, ¿no? Lo que ha hecho investing.com con Investing Pro, ¿no? Básicamente ha sido un bucle espacio-tiempo, ¿no? Vamos a enseñar solamente una pizca de lo que es o de lo que significa, ¿no es cierto?, esta herramienta. ¿Ya? Vamos a enseñar solamente un poquito, un pedacito, nada más. ¿No? Vamos a ver, vamos a ver. Yo me hago chiquito y vamos a entrar a acá, ¿no es cierto? Y vamos acá a la derecha a buscar Investing Pro, ¿no? Y ahí va a aparecer, ¿no? Y ahí va a aparecer, ¿no es cierto? Vamos a hacer que, y vamos a compartirlo para que ustedes vean de lo que se trata. Solamente es un byte muy pequeñito que quiero mostrarles a ustedes de Investing Pro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de gráficas, tenemos acá a la izquierda listas de seguimiento, ¿no? Estrategias Pro Picks, ¿no? Que básicamente lo que hace es diseñarte tailor-made, hecho a la medida, ¿no? Portafolios y compararlos con índices, ¿no? Y lo que observamos es que Investing Pro lo que te brinda es un portafolio que le gana al índice, que le gana al mercado, ¿no? Y acá tú prácticamente lo único que tienes que hacer es pensar cuál es la mejor cartera de inversión que puedes diseñar, ¿no? Luego te da ideas, ¿no? A propósito de lo que significa el portafolio de Warren Buffett, compañías zombies, los campeones de los dividendos, ¿no? No sé si me están siguiendo, sí, ahí veo que me siguen, ¿no? Entonces, esto vale oro, información vale oro. Portafolios de Scott Ferguson, Luxor Capital, Nelson Peltz, Mervyn Palmer, ¿no? Defender Capital. Es decir, esto te permite a ti tener un benchmark muy quirúrgico del mercado, ¿no? Luego puedes filtrar, ¿no? Puedes filtrar por capitalización bursátil, usar desviaciones estándar para calcular riesgo, beta 5 años, beta 1 año, beta 2 años, ¿no? El explorador de datos, ¿no? Sigo, ¿no? Tienes gráficas, ¿no es cierto? Desde donde puedes añadir, puedes colocar, por ejemplo, tu acción acá arriba y puedes filtrar de acuerdo a los criterios que tú desees y al análisis que tú diseñes, ¿no? Y la herramienta Warren AI, que básicamente, si tú le colocas un buen prompt acá, una buena pregunta, como, no lo sé, diseñame cuál es el mejor portafolio tecnológico que puedes estructurar a corto plazo. Y la herramienta de inteligencia artificial Warren AI te lo otorga, te lo brinda, ¿no? ¿Cómo accedes a Investing Pro? ¿Cómo accedes a Investing Pro? Bien, a Investing Pro accedes con los siguientes elementos y con las siguientes herramientas, ¿no? Accedes con este código QR que te estoy dejando acá, ¿no? Y con el código Cuaderno de Economía. Y accedes a un descuento adicional al momento de que te suscribas, ¿no? Y este incremento adicional se agrega al ya ofertado paquete previo, ¿no? Que investing.com te brinda. En otras palabras, si investing.com para poder suscribirte a Investing Pro te da un 50%, a ese 50% agrégale un 15% adicional si utilizas este código QR que ves en pantalla y utilizas el código Cuaderno de Economía al momento, repito, de suscribirte, ¿no? Así que Investing Pro
una herramienta que la recomendamos con cansada margen de maniobra, ¿no? Cansado margen de maniobra. Bien, entonces sigamos con el programa, ¿no? Ya terminamos con el tema del oro, espero que haya sido claro, y entremos a algo que nos parece muy importante, ¿no? Al momento de hablar del dólar, ¿no? Que es el índice DXY, ¿no? O DXY. Que como ya indiqué, se trata de una métrica, ¿no? Que te va a permitir, ¿no? Que te va a permitir no conocer con exactitud cuál es el derrotero del tipo de cambio, ¿no? Porque nada puede pronosticar tipo de cambio, pero sí te da una suerte de pistas o de olfato de lo que puede ser el tipo de cambio, ¿no? Y acá lo tenemos, ¿no? Y acá lo tenemos. Vamos a, a los datos del día y vamos a los datos mensuales, ¿no? Vamos a las últimas 5 horas, ¿no? ¿Cómo se comportó? Claro, al final cerró en plano, como podemos ver acá, 98 puntos, casi 99 puntos, casi sin movimiento, ¿no? Como podemos ver en nuestro mapa, en nuestro dashboard de Investing, ¿ya? Pero sin embargo, al final fue golpeado, porque miren, de alcanzar cotas umbrales de 98,97 terminó en un 98,91, ¿no? O sea, terminó al final golpeado. De ahí que el oro, de ahí que el oro, ¿no? Logró superar, ¿no? ¿Y qué nos dicen los economistas, los bancos, las firmas gestoras de activos? Venta. Cualquier tipo de venta, no, venta fuerte, ¿no? ¿Qué ha pasado con el dólar? ¿Qué ha pasado con el dólar? Claro, ya de cara a futuro se recomienda compra fuerte, ¿no? Y ya de cara más a futuro, pero siempre en el corto plazo, ¿no? A nivel mensual una venta fuerte. Y esto de acá de la derecha tiene nombre propio y se llama Reserva Federal y decisión del FONC del 29 de octubre, cuando las tasas bajen en un orden del 25 puntos básicos, ¿verdad? ¿No? Entonces, no esperemos que el dólar mejore. Esperemos más bien que el dólar siga golpeado, ¿no? Y a propósito de ello, cómo están las apuestas, ¿no? Entre economistas alrededor de la tasa de referencia a corto plazo, ¿no? Vamos a verlo, vamos a verlo, porque nos parece importante que lo analicemos, ¿ya? A ver, vamos a entrar al barómetro, al termómetro de economistas, ¿no? Y acá lo tenemos, acá lo tenemos. Yo me hago acá chiquito y vamos a ver si efectivamente nos vamos al barómetro, que debe estar acá. Ah, acá está, acá está, acá está. Vamos a cerrar el videito. A ver, acá a la derecha de sus pantallas, voy a tratar de agrandarlo un poquito, voy a meterle un zoom anatómico, ¿no? A lo Cerati, ¿no? ¿Ya? Por cierto, Soda Stereo se presenta en Lima, ojo, ¿ah? Pero creo que con una cosa, van a hacer una cosa rara con Cerati. Creo que le van a poner un holograma, una cosa así. No, eso no me gusta, eso no me gusta. Bueno, el barómetro de tipos de la Fed nos está indicando lo siguiente, ¿no? Que el consenso de economistas en un 99,6% esperan un ajuste de un punto porcentual. Vale decir, que la tasa de referencia de corto plazo de la Fed terminará el 29 de octubre en una horquilla de entre el 3,75 como piso y 4% como techo, ¿no? Solamente un 0,4% de mis colegas apuesta porque no se mueva, ¿no? Pero lo cierto es que va a bajar del próximo 29 y esto, como indicamos más adelante, le va a restar fortaleza al dólar, no le va a permitir mayores espacios al dólar y también le va a incrementar un poco la instamina, le va a incrementar un poco la dinámica al precio del oro, ¿no? Nuevamente tenemos esta correlación, baja el dólar, sube el oro, ¿no? Y
Esta es la historia que tenemos que indicar a propósito de lo que viene ocurriendo con ambas horquillas o ambos instrumentos, ¿no? O ambos activos, ¿no? O ambos activos. Bien, entonces, ¿qué podemos decir del dólar, no? A ver, este año, hasta ahora, el índice dólar ha caído aproximadamente en dos dígitos, casi un 10%, ¿no? ¿No? Creemos que es un 10%, a ver, vamos a ver. Sí, bueno, menos 5,18% ha sido el interdía, ¿no? El interdía, ¿no? Y esto evidentemente viene presionando al tipo de cambio, ¿no? Complicado lo del dólar, ¿no? Expectativas de tasa, de recortes de tasa de referencia a corto plazo de la Fed. Tensiones alrededor del déficit fiscal en Estados Unidos. Dudas a propósito de la independencia de la Fed. Sigue el lío, sigue el culebrón entre Jerome Powell y el presidente niño Donald Trump. Una economía que al final y desde el empleo no agrícola no muestra una fuerza consistente para sostener un dólar de los Estados Unidos, una moneda de George Washington fuerte. Y sumemos el apagón federal que puede tocar el récord de hace unos años, ¿no? Cuando igual con Trump el apagón duró 35 días y eso fue en el 2018. Ahorita está durando, vamos 24 de octubre, está durando 23 días, ¿ok? O sea, el dólar está siendo atacado por todos lados. El dólar lo que necesita es un padre Carras, ¿no? O sea, el dólar es una Regan McNeil del exorcista, ¿ya? Y lo que necesita es un padre Carras. Y lo más probable es que el padre Carras sea nada más y nada menos que este señor. Aunque bueno, lo dudamos porque ya ahorita en mayo se va y le va a importar un pepino lo que Trump haga o diga, ¿no? O ate o desate, ¿no? Entonces, la situación del dólar es complicada, ¿no? Y tenemos que atender a esos escenarios donde esta complicación puede agravarse aún más después del 29 de octubre, ¿no? Entonces, eh, una política monetaria más laxa o dovish, ¿no? Si la Fed baja la tasa de referencia a corto plazo, o no lo sé, o mantiene una postura acomodaticia, ¿no? El dólar estadounidense va a tender a perder esa ventaja frente a otras monedas con más altos índices de aceptación y más expectativas de subidas, ¿no? Los problemas fiscales y estructurales de Estados Unidos, gracias a la guerra comercial arancelaria, gracias a la inflación que porfía y gracias a la recesión, más el apagón, ¿no? Que también afecta a las agencias federales, entre ellas las, las agencias federales estadísticas. Bueno, todo esto es una pesadilla estratégica para el dólar, ¿no? Gracias, presidente niño Trump. Estás llevando a tu país a consolidar el colapso que iniciaste en abril de este año y con este colapso a todo el mundo entero también lo estás llevando a la debacle, ¿no? Ahora, también ocurre el apetito sobre otras monedas o activos, ¿no? Cuando los inversores buscan diversificación, por ejemplo, el apetito, ¿no? Les provoca salir del dólar de los Estados Unidos hacia divisas, otras divisas de países emergentes, ¿no? Incluso industrializados. También les provoca salir hacia el oro, hacia los fondos, hacia los ETF y otros instrumentos refugio o defensivos, ¿no? ¿El dólar está sufriendo? Por supuesto que sí, porque el escenario que lo sostenía, una economía fuerte, política monetaria firme, todo eso no está claro. Los mercados no tienen mapa y sin mapa, como dije hace un ratito, es muy difícil cartografiar estrategias. El mercado está apostando a que la Fed baje la tasa de referencia a corto plazo, como hemos visto hace un ratito, casi en un 99%, este 29 de octubre, lo que usualmente va a golpear a la moneda y que Estados Unidos va a enfrentar retos fiscales y de crecimiento. Eso denlo por descontado. La caída del billete verde, ¿no es cierto?, es una señal, ¿no? Una señal muy complicada
muy complicada que puede complicar la matriz de riesgo de cualquier inversionista o de cualquier trader, ¿no? Entonces, pero sin embargo no creemos que sea una señal que no sea ni buena ni mala, simplemente ocurre. O sea, lo que le está ocurriendo, lo que se está pasando al dólar no está ni bien ni mal, simplemente está pasando y tenía en algún momento que pasar, ¿no? Entonces, creo que somos testigos de la normalización de un mercado de divisas, ¿no? Si tenías en Perú, por ejemplo, un tipo de cambio a 3,75 y ahora está a 3,38, eso significa sinceramiento. Ese 3,75 no era tan real, porque repito, además de la disciplina del BCR, que es muy buena y respetamos mucho el trabajo del Banco Central de Perú, porque es un ejemplo para el resto de América Latina, pero también tienes dinero, dólares estadounidenses que vienen de la minería ilegal y también vienen del narco, ¿no? Entonces esa invasión también está provocando un golpe certero al dólar. No un debilitamiento, yo diría más bien un sinceramiento del dólar, ¿no? Las perspectivas del dólar, a corto plazo tenemos un dólar estadounidense que podría rebotar, ¿no?, localmente. Y cuando digo localmente, hablo de la región, hablo de América Latina. Puede haber datos fuertes de la parte macro, crisis externas, etcétera. Pero pensemos en tendencia, será bajista. En tanto se extiendan las expectativas de recorte de la herramienta monetaria de la Fed y los problemas estructurales y políticos y geopolíticos, la expectativa basada en incertidumbre, nerviosismo y volatilidad va a ser bajista alrededor del tipo de cambio. A largo plazo, más bien, todo estará en función a que si Estados Unidos logra consolidar crecimiento, controlar la inflación y si la Fed mantiene esa independencia constitucional, hay que recordar que Jerome Powell, repito, se va en mayo del 2026. Bien, si todo esto ocurre y si la política monetaria estadounidense se vuelve más restrictiva de lo previsto, la moneda de George Washington eventualmente podría estabilizarse o subir, ¿no? Pero por ahora hay que ser cautos, ¿no? Entonces, hay cuestiones que tenemos que decirlo, ¿no? ¿Qué significa todo este rollo para tu bolsillo? ¿No? Yo creo que es importante hablar del tema de tu bolsillo, ¿no? Porque sí hay que pensar mucho en el bolsillo y hay que pensar mucho en la estrategia alrededor de tu bolsillo, ¿no? A ver, hay tres puntos claves que debemos tomar en cuenta para las siguientes 20 semanas. Miren, ¿ah? Es un espacio de tiempo muy largo, ¿no? Primero, la diversificación sí importa. La diversificación importa. Si solo confiabas en el dólar estadounidense o en el oro como refugios seguros, el panorama actual te está hablando de que nada es infalible. Tanto el oro como el billete verde están sujetos a correcciones, a correlaciones inciertas y a causalidades relativas. La volatilidad va a ir al alza, ojo, ojo, también es una bandera roja para tu bolsillo. Los movimientos recientes del oro recuerdan que incluso los activos que han subido mucho pueden caer rápidamente. Igualmente, la moneda de George Washington puede sufrir caídas repentinas o espontáneas o radicales frente a otros activos o monedas, ojo. Y hay que poner mucha atención si estamos pensando en nuestros bolsillos, a los calendarios, a las noticias económicas y a la política. Hay noticias alrededor de datos claves en Estados Unidos, inflación, empleo no agrícola, hay noticias alrededor de las decisiones de la Fed, hay noticias alrededor de las negociaciones comerciales internacionales. Mucho ojo con China. Hay noticias alrededor o a propósito de la eventual finalización del apagón federal, del shutdown federal, y hay noticias alrededor de las crisis geopolíticas mundiales que serán determinantes de aquí a fin de año. Por ejemplo, el próximo dato CPI en Estados Unidos será clave para saber y entender si la Fed actúa o no actúa, ¿no? Bien, antes de ingresar a la conclusión final, ¿no? Recordarles solamente que con este código QR, ¿no? Pueden ustedes acceder a esta herramienta, ¿no? La herramienta investing.com, ¿no? Que es una herramienta que en definitiva la recomiendo muchísimo, ¿no? ¿No? La recomiendo muchísimo. Bien, entonces vamos al
a la conclusión final, ¿no? El oro sufrió un retroceso, sí, brusco, tras una subida meteórica, ¿no? Pero no es de ninguna manera o no va a ser una tendencia, más bien va a ser una fase de consolidación, como dijimos hace un rato, con trayectoria alcista. O una caída puntual, si quieren verlo así, para recoger ganancias, pero con tendencia alcista, sobre todo por lo que sucederá en la Fed el próximo 29 de octubre. Por el lado del dólar de los Estados Unidos, se está viviendo uno de los peores arranques eh, y finales de año en décadas. Su fragilidad, más no debilidad, habla de factores estructurales y de expectativas en función a la política monetaria, ¿no? Entonces hay que atender a eso. Ambos hechos están entrelazados y nos están contando una historia mucho mayor. Y si estamos entrando, no me voy a poner conspiranoico, pero si estamos entrando en un nuevo régimen monetario donde el dólar ya no es tan invencible y los activos refugios tienden a revaluarse, ah, creo que estoy delirando, la verdad que creo que estoy delirando, creo que estoy, ¿no? Un porrito, ¿no? Eh, cara seria, cara seria, cara seria. Si la Fed baja las tasas, el dólar estadounidense seguirá también bajo presión y el oro podrá volver a convertirse en el rockstar que fue todo este 2025 de cara al 2026. Si por el contrario la economía de Estados Unidos sorprende al alza y la Fed se endurece, el dólar de los Estados Unidos o estadounidense podría rebotar y el oro también, por otro lado, recortaría. No tanto, pero lo haría. En todo caso, te invitamos a mantenerte informado, ¿no? Revisa tus carteras y sobre todo entiende que la economía o en economía lo que sube mucho puede corregir rápido y lo que parece flojo puede recuperar fuerza cuando menos lo esperas. Si te ha gustado este episodio, poco larguito, compártelo, deja tu comentario y suscríbete para no perderte nuestras próximas entregas. Recuerda una cosa importante, en economía entender el por qué es la mejor forma de anticipar el qué. Eso es todo. Hasta la próxima. Muchas gracias.